Buenas tardes, queridos hermanos y queridos amigos. Ahora sí, antes me equivoqué de Facebook, ahora estamos en la página de la Iglesia. Vamos a tener el estudio bíblico. Hoy es sábado, día 6 de marzo. Sábado 6 de marzo, estaba mirando el calendario. Y vamos a estudiar la serie de las parábolas de Jesús. Vamos a estudiar la parábola que se llama La torre incompleta y el rey que va a la guerra. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje. Con estas dos parábolas que están juntas, tienen el mismo significado. Bien, me alegro de veros, de pasar un día más y de que lo hagamos juntos y de poder celebrar así delante del Señor con su palabra el regalo de la salvación que Él nos ha dado. Lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija y entonces leeremos estas dos parábolas y las estudiaremos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos cuidas, nos bendices. Gracias por estar siempre con nosotros, por amarnos tanto. Gracias porque todo lo que nos das, Señor, es inmerecido. No merecíamos nada, pero tú nos lo regalas, Señor, porque nos amas. Y queremos pedirte que ahora en este tiempo nos lleves en el estudio, que tú, Señor, nos enseñes todas estas cosas. Ayúdanos a entender tu palabra, a recibirla y que esto sea alimento espiritual en nuestra vida. Danos sabiduría para entender todas las cosas, depender de ti, Señor, andar en rectitud delante de ti. No es fácil porque vivimos un mundo muy complejo, muy confuso. Hay muchas distracciones. El mundo está sumido en las tinieblas y los placeres de este mundo son siempre una oferta muy atrayente, aún para los creyentes. Por eso necesitamos tu fortaleza, necesitamos estar completos en Cristo, sentirnos llenos de ti, llenos del Espíritu Santo. Y necesitamos el alimento espiritual de cada día. Por eso, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que lo dirijas. Gracias por todo. Gracias por mis hermanos que van a escuchar este estudio. Bendice sus vidas. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos. Qué alegría volver a veros un día más, de ver que estáis ahí fieles para continuar estudiando su palabra. Benito ha saludado en el chat del directo, Ana Karina también, buenas tardes a todos. Carmen ha puesto ahí un dibujito de estos que pone good night. Luis Romero, buenas noches. Y Rosario debe estar ahí con su marido, los dos. Juan Vázquez, buenas noches. Miriam, buenas noches. Paco, Rosario, Tamara, quizás también, buenas noches. José Luis, buenas noches. Bienvenidos. Juan Bermudo, buenas noches. Esos son algunos de los hermanos que han escrito en este chat en directo. Alina también acaba de entrar su mensaje de buenas noches. Y Beatriz también, buenas noches. Yoli y Gaby, buenas noches. Yoli, estamos con las parábolas. ¿Tienes el cuaderno preparado? Todos a punto. Lucas 14, versículo 28 al 33. La parábola de la torre incompleta y la parábola del rey que va a la guerra. Jesús refiere estas dos parábolas juntas con una misma enseñanza y ahí vamos a meditar. Bienvenido, Luis Fernando. Bendiciones también para ti. Estamos a punto de leer Lucas 14, 28 al 33. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000
al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bien, el versículo final ya nos indica de qué van estas dos parábolas, ¿verdad? Nos indica el tema principal. Recordad que todas las parábolas giran alrededor de una enseñanza central. Y Jesús está hablando acerca del costo que hay que pagar. Esa es la enseñanza de estas dos parábolas. Si alguno quiere seguir a Jesús, debe saber el costo que hay que pagar. Y debemos estar en conocimiento si estamos dispuestos a pagar ese precio. Eso es lo que estas dos parábolas nos enseñan. Ya podemos cerrar y nos vamos, ¿no? Bueno, no, claro, la palabra de Dios nos tiene que decir ahí muchas cosas y confiamos en ello. Yo ya quería cerrar porque estoy disgustado esta noche. Mi hijo Daniel me acaba de arruinar en el Monopoly. Estábamos jugando ahí con el Monopoly y me han arruinado. Y entonces pues estoy disgustado. Bueno, se ríen por ahí. El contexto, ¿por qué Jesús dijo esto? Hemos empezado a leer en el versículo 28, pero si leemos un poquito más atrás, desde el versículo 25, lo primero que nos dice en el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, grandes multitudes. Alguno diría, un avivamiento. Eso es algo que la gente suele fijarse. Cuando una iglesia ahí tiene 10.000, 15.000, 20.000, más 30.000, 40.000, dicen, ¡wow, qué avivamiento! Siempre relacionamos los números, los relacionamos con el éxito. Un pastor que está ahí con su iglesia con 10 miembros, decimos, bueno, pobrecito, está ahí con lo suyo, no sé de dónde habrá salido qué está haciendo por ahí. No te olvides que el ministerio de Cristo en la tierra se desarrolló con 12 hombres. Y ya te acuerdas cómo se acabó la historia, ¿no? Cuando muere en la cruz. Unos salen por aquí huyendo, otros salen por allá aterrorizados, uno maldiciendo, uno de los principales, de los hombres de confianza del maestro, maldiciendo y negando que no conoce a Jesús de nada. Otro le acaba de traicionar, lo ha vendido por 30 monedas de plata. ¡Wow! Pobrecito Jesús. ¿Fracasó? No, Jesús sabía lo que iba a pasar. Eso formaba parte de la obra y de lo que se iba a convertir la iglesia. Pero es inevitable que nosotros nos fijamos en los números. Cuanto más éxito. Multitudes, qué tremendo, un avivamiento. Cualquier apóstol o profeta de este tiempo, al ver las grandes multitudes que seguían a Jesús, hubiesen dicho, ¡gloria a Dios, avivamiento! Grandes multitudes. Pero ¿sabes la palabra griega que se ha traducido por multitudes? Es la palabra ojlos. Te lo voy a deletrear porque es un poco así leerla, ojlos. O-J-L-O-S, ojlos. ¿Y sabes lo que significa? Significa gente confundida, turba, chusma, curioso. La traducción, no sé, el traductor me imagino que no se quiso ahí comprometer al poner grandes turbas, grandes chusmas iban tras él y puso grandes multitudes. Pero esa palabra ojlos significa eso, gente confundida, turba, chusma, o sea, gentuza. Pues esa es la multitud que seguía a Jesús. Por eso Jesús les habla y les dice estas palabras. Porque estos le seguían evidentemente con una intención, con un propósito. Buscaban recibir algo a cambio. Buscaban encontrar su milagro, comer gratis,
ver algo sobrenatural que le sorprendiese, así esa comezón de oír, un nuevo profeta, hay un nuevo maestro que hace milagros, vamos a verle, grandes multitudes. Siempre suele ocurrir eso, las personas reaccionan ante cualquier noticia de algo sorprendente que ver. Pero por eso Jesús les habla de que si le quieren seguir tienen que pagar un costo. Y las palabras que les dijo fueron duras. Fueron palabras duras. Ahora vamos a ver un poco más del contexto, qué es lo que les dijo en primer lugar. Pero me estoy acordando del joven, lo conocemos como el joven rico. Así aparece el título en Reina Valera. ¿Te acuerdas del joven rico? Quería seguir a Jesús. Y se acercó a Jesús con una pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. No harás esto, no harás esto, haz esto otro. Todo eso lo hago desde mi juventud. Entonces ahora ves, te falta una cosa, le dijo Jesús. Una cosa te falta. Ves, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que entonces aquel joven se fue muy triste porque no estaba dispuesto a hacer eso. ¿Qué quería hacer aquel hombre? Seguir a Jesús, pero a su manera. Yo quiero seguirte, pero no a cualquier precio. Hermanos, presiento de parte del Señor, en el Espíritu Santo, que el Señor nos quiere hablar de una forma muy seria esta noche. Este mensaje es para ti. Cuando el domingo nos vemos los hermanos o los martes en persona y nos saludamos y hablamos, muchas veces los hermanos me repiten: ¡wow! Es sorprendente cómo parece que la palabra que das en el estudio parece que me lo estás diciendo a mí, me está hablando a mí, personalmente. Y yo digo, bueno, no te extrañes, es que es así. El Señor te habla a ti. Yo solo soy una herramienta, no tengo nada especial, nada distinto. Yo no conozco cuál es tu problema, no sé qué necesidad tienes de escuchar. A mí el Señor me pone en el corazón esta palabra y yo la digo. Y el Espíritu Santo, creemos eso, porque dice ahí su palabra que es así. El Espíritu Santo utiliza esto para seguir obrando en nuestra vida. La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios nos habla de una forma personal. Así que presiento que Dios nos quiere decir algo en esta noche. Si quieres seguir a Jesús, no puedes hacerlo a tu manera, como este hombre rico. Solo hay una forma y es a la manera de Dios. Por eso Jesús no trató de retenerlo cuando este hombre dice en el Evangelio que se marchó triste. Jesús no le dijo nada más. No intentó convencerle. No le dijo, bueno, no te vayas, eres un buen hombre, estás guardando algunos de los mandamientos, solo te falta una cosa. Por una cosa, venga, vamos a tomarnos un tiempo, más adelante igual lo entiendes y... No, Jesús respeta nuestras decisiones. Y este hombre no estaba dispuesto a pagar el precio. Solo le faltaba una cosa. Pero una cosa era el problema para no poder seguir a Jesús. Hermano que me estás escuchando, ¿realmente tomaste la decisión en tu vida de seguir a Cristo? Si tomaste la decisión, debes saber que eso tiene un precio. Yo sé que algunos sabéis de qué estoy hablando porque ya habéis comprobado el precio, estáis pagándolo. Y además el Señor tiene una reflexión para nosotros. Quizás estamos pagando en parte el precio y no estamos dispuestos a pagar todo. Bueno, cuidado, a ver dónde estamos. Volviéndose les dijo, imagínate una multitud, ¿y qué harías tú? ¿Qué hacen los apóstoles de este tiempo? Cuando miran así, ven una multitud que les siguen, ¿sabes lo que se le pone aquí en los ojos? Se le pone el símbolo del euro o del dólar. ¡Cling, cling! Miran a la multitud y dicen, tremendas ofrendas vamos a sacar de aquí, para la gloria de Dios. Pues parece que Jesús ve las cosas desde otra perspectiva, porque Jesús no intentó ser amable con ellos. Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas
y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Yo me imagino la cara de aquellos que venían siguiéndole, todos contentos. Vamos a ver milagros hoy, vamos a recibir nuestro milagro. Y Jesús les dice eso: si no aborreces a cualquier cosa que quieras, no me puedes seguir. Si alguno viene a mí, estos venían a Jesús, pero ¿con qué intención? ¿Con qué propósito? ¿Qué estaban dispuestos a sacrificar, a pagar? Sí. Esto nos habla de una condición. Sí, alguno, cualquiera. O sea, hay una condición para seguir a Jesús. Sí, alguno, sí, condición. Alguno, cualquier persona, cualquiera puede seguir a Jesús. Para seguir a Jesús no hay que tener unas cualidades especiales, no hay que cumplir unos requisitos. Cualquier persona le puedo seguir. Pero Jesús dijo cuál era el precio: aborrecer. Hay que entender la palabra aborrecer. Para nosotros en el castellano, aborrecer una cosa es desecharla, menospreciarla, pisotearla. Pero no es eso lo que Jesús quiso decir. Hay textos paralelos que nos enseñan que ahí la palabra aborrecer quiere decir que no puedes tener nada más importante que Jesús. No en el sentido negativo que nosotros utilizamos esa palabra en el castellano. Jesús quería decir que no puedes tener a nada ni a nadie por encima de Dios. Y eso no implica que ames menos. No quería decir eso Jesús. Por ejemplo, dice el que no aborrece a su padre o madre, pero el sexto mandamiento dice, el quinto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Dice mujer, el que no aborrece a su mujer, pero en Efesios dice que maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y así podríamos seguir. El amor al prójimo, los hijos, todo. O sea, aquí Jesús no está diciendo tienes que aborrecerlos, no los ames, menosprécialos. No. Está hablando de una cuestión de orden. Nada puede estar por encima de Dios. Nada. Y esto es un principio teológico. Es un principio doctrinal. Porque si tú pones cualquier cosa por encima de Dios, aún lo que pongas será incompleto. Uno podría decir, no, es que mis padres son lo primero, no, es que mis hijos son más importantes, no, es que dice que aborrezca a mi esposa, no, mi esposa es lo más valioso. Sí, pero la Biblia dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso será imposible si Dios no está en primer lugar en tu vida. O sea, aquí Jesús está estableciendo un orden para que lo demás pueda cumplirse. Este es el precio a pagar. La renuncia, el sacrificio. Y dice ahí, no puede ser mi discípulo, aunque quiera. Si no está dispuesto a pagar el precio, aunque quiera, no puede. Es un imposible. Algunos hoy prometen salud, dinero, amor. Ven a Cristo y nunca más tendrás problemas, porque el Señor dijo que tú serás hijo del Rey y que Él es rico y va a derramar sus riquezas en tu vida para que no te falte de nada. Y bueno, eso es la postura filosófica de algunos que en la iglesia enseñan eso, pero eso no es así. Algunos, como esas iglesias que hay que se llaman pare de sufrir, hay unas iglesias que se llaman así, pare de sufrir. El cristiano no se enferma nunca, porque si tienes fe no te enfermas. No, eso no dice la Biblia, es mentira, directamente es mentira. El mismo Pablo decía, ¿está alguno entre vosotros enfermo y yo no me enfermo? Pablo le dice a Timoteo, por causa de tus enfermedades frecuentes en el estómago, toma un poquito de vino, te va a ir bien. Habla de otras personas enfermas en la iglesia, él mismo tenía un aguijón en su carne. Entonces es mentira eso que se enseña por ahí. El precio aquí no es cuestión de dinero. El precio a pagar no es tráeme tus ofrendas.
El precio es negarte a ti mismo y poner las cosas de Dios en primer lugar. Recuerda, poner a Dios en primer lugar es poner sus cosas en primer lugar. O sea, tú no puedes decir, Dios está en el primer lugar en mi vida. ¿Y la iglesia a qué tiempo le dedicas? Cuando puedo. Entonces no digas que Dios está en primer lugar en tu vida. La obra de Dios en la tierra es su iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. No menosprecies a la esposa de Cristo. ¿Entiendes? En el Evangelio de Juan, si quieres deja una marca, si estás con Biblia en papel, si la tienes en digital, pues no hay problema. Si tienes la Biblia en papel así como yo la tengo, deja una marca y allí en Juan capítulo 6 hay un pasaje en el que Jesús alimenta a 5.000 personas. Bueno, a 5.000 hombres, varones, dice, sin contar niños ni mujeres. Entonces, perfectamente si eran 5.000 varones, perfectamente serían 15, 20.000 personas o incluso más. Una tremenda multitud. Y en ese milagro, bueno, ahí si tú lo repasas en Juan 6, ahí vino esa multitud para escuchar el sermón y dice que ya se acercaba la noche y Jesús vio esa gran multitud y le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe, imagínate la sorpresa, ¿no?, de la pregunta de Jesús. El texto dice, esto lo decía para probarle, estaba probando a Felipe, no estaba realmente Jesús pensando, a ver, vamos a comprar pan, ¿de dónde iban a comprar eso? Aunque hubiesen tenido un Carrefour allí al lado, no hay pan suficiente para 20.000 personas. Felipe le respondió, ¿200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco? Un denario era el salario de un hombre de todo un día trabajando. El salario de 200 días de trabajo no sería suficiente, imagínate la multitud, ni para que cada una de esas personas comiese un poco de pan. Entonces Andrés, que estaba por ahí escuchando la escena, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero yo pienso que al decir esto él mismo dijo, ¿qué acabo de decir? ¿Qué tontería he dicho? ¿No? Porque él mismo dice, ¿pero qué es esto para tantos? O sea, no sé cómo se me ha ocurrido. Y entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, había mucha hierba, debía ser un lugar agradable, imagínate la temperatura adecuada, el clima así muy suave, la hierba, la gente recostándose. Jesús toma los 5 panes, los 2 peces, dio gracias por los alimentos. Buena costumbre dar gracias por los alimentos. Espero que no perdáis esa costumbre. A veces parece que se convierte en rutina, pero el mismo Jesús lo hacía. Dio gracias por los alimentos y los repartió entre los discípulos. Y cuanto más partía y más daba, aquello no paraba. Toma pan, más peces, toma peces, panes, y los discípulos pasándolo, la gente lo pasaba. Dice que comieron todos, se saciaron, dice, y Jesús lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Comieron todo lo que quisieron y debía estar exquisito, como un pan recién horneado, y los peces, a mí no me gusta mucho el pescado, pero estos tenían que estar buenísimos. Cuando se hubieron saciado, no podían más ya la gente. Jesús le dijo a los discípulos, que no se tire nada de comida, recoged los pedazos que sobraron. Y los pedazos de pan que sobraron, 12 cestas llenas de pedazos de pan. Esas fueron las sobras. No tiréis comida, aprovechadla. Si no te lo comes todo, no lo tires a la basura. Como mucho recicla. 12 canastas llenas. Bien, esto da pie a una situación pues muy especial. Claro,
la multitud quedaron encantadísimos. Fue una velada extraordinaria. Fueron a escuchar a un nuevo maestro, pasaron un tiempo en comunión allí tumbados en la hierba, comieron todo lo que quisieron y se saciaron, y al día siguiente, cuando despiertan por la mañana, dice que, lo dice en el versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Las otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias. Cuando pues la gente vio que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Le buscaban, le seguían, una multitud, hablamos de miles de personas. Y al final le encuentran. ¿Te imaginas la escena? Una multitud de aquí para allá buscando a Jesús. Y al final le encuentran, dice, al otro lado del mar. Y le dijeron, Maestro, Rabí, significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? Te estábamos buscando. ¿Y qué dijo Jesús? Gloria a Dios, esto es un tremendo avivamiento. Cuánto me alegra y me llena que las multitudes me sigan y me busquen. ¿Qué le respondió Jesús? Versículo 26. De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La palabra comisteis en el griego es phago, que literalmente significaría algo así como devorasteis como bestias, comisteis como animales. Eso es lo que Jesús les dijo. Yo me pongo en la piel de los discípulos y cuántas veces no pensarían aquellos, tierra trágame, ¿dónde nos escondemos? Jesús era duro predicando. Jesús no se cortaba, no se mordía la lengua, decía las cosas tal cual eran. No es que fuese ofensivo y no es que fuese grosero, es que decía la verdad. Y sabes, la verdad muchas veces ofende, duele. Yo lo noto, yo a veces cuando predico según qué temas y leo según qué textos y digo según qué cosas, yo veo que algunos se ofenden. Algunos hasta me lo han dicho alguna vez al terminar una predicación o un estudio. Hombre, hoy no me ha gustado mucho, ha sido un poco duro, ha sido muy negativo, ha sido muy... A mi carne eso le duele, porque a mí me gustaría que siempre me feliciten y me digan, ¿cómo me lo he pasado muy bien y tal? Pero no es mi misión entretener a la gente. La misión que Dios nos ha encomendado es predicar su palabra. Y la palabra a veces es dulce y otras veces puede ser amarga. A veces la palabra puede consolarte y otras veces te reprende. Entonces la palabra llega tal cual es. No podemos estar escogiendo dar una predicación para contentar a las multitudes. Yo, si me dejase llevar por la debilidad de mi carne, siempre prepararía mensajes motivacionales, entretenidos, divertidos. Yo me lo pasaría muy bien y la gente también, pero no es esa nuestra intención. A mí me sabe mal y lo siento por los demás, pero a la vez entiendo que nos tenemos que gozar y alegrar porque Dios está tratando con nosotros. Y si Dios se toma la molestia de hablarnos y si es duramente lo hace por amor, es porque realmente le importamos. Cuando a alguien no le importas, entonces sí, siempre tendrá una cara falsa, de hipocresía, siempre te sonreirá, y aunque eso sea falso, ¿no? Y Dios no hará eso nunca con nosotros. Dios nos dirá las cosas tal cual son porque nos ama. Siempre nos dirá las verdades a la cara. Comisteis, me seguís porque comisteis como animales. No, Jesús, ¿qué estás haciendo? Me imagino a Judas. No, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Las ofrendas que íbamos a recibir de esta multitud. Y los está echando. Los está ofendiendo. Pero Jesús, ¿qué estás haciendo? Y los otros apóstoles, pero Señor, ¿qué haces? No les digas.
esto no va a quedar nadie. No se acalló ahí, continuó. Trabajad, les dice. Sois unos gandules, venisteis porque comisteis como animales, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Estáis poniendo la mira en las cosas terrenales, ponerlas en las celestiales. Trabajad por lo que realmente vale la pena, por lo que realmente es valioso. Y entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué haremos? Y Jesús continuó ahí enseñándoles. Pero saltando un poco, porque no es el texto que estamos estudiando, mira lo que pasó en el versículo 66. Porque bueno, la cosa se puso todavía más dura, más tensa. Jesús de pronto empieza a decirles, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no podéis ser mis discípulos. Para un judío eso era la barbaridad más grande que se pueda decir. El judío que tenía prohibido comer, que si este animal no se puede, que si el cerdo no, que si la liebre tampoco, que si los animales que tienen las pezuñas así, que si lo otro no. Y Jesús está hablando de comer carne humana. ¿Qué barbaridad es esta? ¿Por qué les dijo eso Jesús si sabía que no le iban a entender? Porque el corazón de estas personas estaba endurecido. Y no estaban ahí por su mensaje, estaban ahí por lo que ellos ganaran, lo que recibiesen a cambio. Y Jesús jamás iba a engañar a nadie ni entrar dentro de su clase de juegos. Por eso Jesús les habla así. ¿Y sabes lo que pasó? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, no de esta multitud, porque estos no eran discípulos, eran gente que ocasionalmente escuchaba por donde Jesús pasaba, escuchaban que venía este maestro de Galilea que hacía milagros y prodigios, y algunos comían gratis y venían a ver. No de esta multitud, no, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Para mí esta palabra es muy fuerte. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque descubrieron que el precio para seguir a Jesús era muy alto y ellos no estaban dispuestos a pagarlo. Yo intento buscar un equilibrio cuando enseño la palabra de Dios. Intento no ser muy radical, no ser muy duro, no decir según qué cosas, porque entiendo que yo nunca os he llamado generación de víboras, sois sepulcros blanqueados. Nunca he dicho venís porque sacáis cosas a cambio, coméis como animales. Nunca he dicho eso. Pero muchas veces me he preguntado, si Jesús estuviese aquí y no fuese yo, o cualquier predicador, sino que Jesús se pusiese al frente de nosotros, o así a través de internet, como estamos ahora, y nos hablase, ¿cómo sería su predicación? ¿Qué nos diría? ¿Qué crees? ¿Cómo lo piensas? ¿Te lo puedes imaginar? En Jesús había un equilibrio, dependiendo con quién hablase. Si era una persona que estaba arrepentida, Jesús no la machacaba, no insistía en su pecado, pero es que mira lo que hiciste, es que ya te vale, eres una persona despreciable, yo nunca hubiese hecho eso en tu lugar. Si era una persona arrepentida, con pocas palabras Jesús terminaba con él. Vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Ahora, cuando se encontraba con los pretenciosos, con los hipócritas, con gente que, sí, maestro, yo te seguiré si hace falta hasta la muerte. Pedro, no sabes lo que estás diciendo. Ese precio no lo vas a pagar, no estás dispuesto, de momento. Te digo que antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces que no me conoces. Maestro, yo te seguiré a donde vayas. Bueno, pues
ven y sígueme. Bueno, deja que primero entierre a mi padre. Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si quieres seguirme, es ahora. Ven y sígueme. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Vende todo lo que tienes y déjaselo a los pobres. No, pero es que, lo siento, no puedes venir. Jesús era radical, porque no hay otra forma. Dios nunca te va a engañar. El Señor no te va a decir, haz lo que puedas, hazlo a tu manera, ven cuando quieras, colabora cuando te apetezca. Ese evangelio no existe en la Biblia. Lo siento. Y yo no puedo ser cómplice de predicar de esa forma falsa. Yo no puedo deciros estas mentiras, no os puedo decir, mira, si queréis servir a Jesús, hacedlo a vuestro ritmo, como a vosotros os parezca. Según tus posibilidades, tus gustos, tus preferencias, según tú lo entiendas. No, eso no se puede enseñar, es falso, es mentira. Jamás os acompañaría al abismo, porque sería culpable de las consecuencias que vosotros sufrieseis. La Biblia es muy clara y nos deja un mensaje muy claro. El precio de Jesús, para seguir a Jesús, es un precio alto, pero a nuestro alcance. Es el precio de la renuncia. Es el precio de estar dispuestos a ponerle a Él y sus cosas por encima de todo lo mío y lo que tengo, de todo lo que yo soy y lo que tengo. No hay otra manera. Pero hermanos, eso no es una mala noticia. Esto no es una carga pesada. No. A cambio, heredaremos la vida eterna. Nada de lo que nosotros sacrifiquemos es ni en una milmillonésima parte de valiosa con lo que Dios nos da a cambio. Dios no necesita lo nuestro. Dios no quiere tu dinero, no quiere lo tuyo, Él te quiere a ti. Por eso, tú no puedes tener nada más importante que Dios en tu vida. ¿Sabes? Mientras hablo, aquí en la derecha de la pantalla, mi derecha, me aparecen las reacciones de vosotros, las caritas, por ahí, a veces aparecen manos así. Ahora me ha resultado curioso porque de pronto he visto caritas así de llorando y al instante, al segundo he visto caritas contentos, así. Ahora están saliendo corazones por ahí. Curioso, ¿no? Como de pronto las reacciones que tenemos al escuchar la palabra. Está bien esto del Facebook, así es dinámico, aunque no estéis escribiendo todo el rato, solo esas reacciones a veces a mí me van diciendo cosas. Como no puedo ver vuestras caras, mira, quiero mostrarte, hablando del precio que tenemos que pagar, quiero mostrarte algo en la palabra. Hay un precio que ya se pagó, no lo tienes que pagar tú. Un precio ya está pagado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay un precio que ya se pagó y no lo pagamos nosotros, lo pagó Cristo. Fuimos comprados por precio. Se pagó un precio por nuestro rescate. ¿Sabes quién lo pagó? Claro, Cristo lo pagó. Y el precio fue alto. ¿Sabes cuánto tuvo que pagar Cristo? ¿Qué precio tuvo que pagar Cristo por ti? Pues fue todo lo que tenía. Cristo pagó todo lo que tenía por ti, toda su vida, todo lo que Él era, todo lo dio por nosotros. Por precio fuisteis comprados. Cristo pagó ese precio y ese precio ya no lo tenemos que pagar nosotros. Tú ya no tienes que morir por tus pecados. Cristo murió en tu lugar. Él pagó el precio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio que Jesús pagó. Él pagó por nuestros pecados. El rescate, dice ahí. La salvación a ti y a mí no nos ha costado nada. Entonces, ¿por qué nos quejamos del precio que tenemos que pagar? Mira, Cristo vino como hombre a este mundo. Y como hombre, la palabra nos enseña que estaba sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. Él se cansaba, él se sentía solo, él tenía días animados y otros días estaba más triste. Él tenía que enfrentar las adversidades de la vida como tú y como yo. Pero él vino con una idea muy clara en su cabeza, en su mente. Él no vino para vivir su vida. Él no vino para realizarse, me casaré, tendré una familia, buscaré tener un buen trabajo, ganar un buen dinero, nos compraremos una casa mejor, tendremos estos bienes. Él no vino para eso. Él vino con una intención, dar su vida, pagando el rescate por nosotros. Él pagó un precio muy alto. Hay un precio que ya está pagado, lo pagó Cristo, y esa era la parte más dura. Ahora, nosotros tenemos que pagar un precio por ser discípulos de Jesús. Y ahí me vuelvo a las parábolas. En Juan 14, estábamos en el versículo 20, habíamos leído en el versículo 26. Si alguno no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí tenemos el precio que nosotros tenemos que pagar. Volvemos a la palabra aborrecer, antes os la estaba intentando explicar. En griego, la palabra que se ha traducido al castellano por aborrecer, la palabra es miseo, así como suena, miseo, que significa preferir en lugar de o amar por debajo, menos. O sea, esto es un hebraísmo. Cuando estudiamos hermenéutica bíblica, aprendemos a interpretar las escrituras. Y os he dicho muchas veces que estamos estudiando traducciones, no estamos estudiando los textos originales. Las palabras originales todas fueron inspiradas por Dios, todas las palabras son inspiradas. Lo que pasa es que en la traducción a veces se nos complica la cosa y tenemos que entender qué quería decir el autor cuando escribió esto originalmente. La palabra aborrecer a mí en el castellano me resulta violenta, es negativa, pero en el griego miseo no está hablando de lo que para mí significa aborrecer. Está hablando de que cualquiera que no aborrece a cualquiera que ame más o prefiera antes que a mí y dice todo eso, no puede ser mi discípulo. Y esto entendemos que es eso, un hebraísmo, una forma habitual de hablar en el lenguaje hebreo. Cuando ellos hablaban, ellos estaban entendiendo. El otro texto paralelo, Marcos, lo dice de otra forma. Es la misma escena, ambos Lucas y Marcos están describiendo la misma escena, las mismas palabras de Jesús, pero Marcos escoge otra forma de decirlo. Lo mismo que Lucas dijo, mira cómo lo dice Marcos, capítulo 10 de Marcos, versículo 37. Marcos 10, 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos... espera, esto no es... Marcos... No es Marcos, es Mateo, perdón, espera que se me fue de la cabeza. Creo que es Mateo, vamos a Mateo a ver. Mateo 10:37. Sí, confundí Mateo por Marcos. Sí, Mateo 10:37.
El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aquí no aparece la palabra aborrecer, que es lo que allí nos puede confundir a nosotros. Pero ¿cómo tengo que aborrecer? Cariño, siéntate, tengo que darte una mala noticia. A partir de hoy te aborrezco. Lo dice ahí la palabra de Dios. Lo siento. Papá, mamá, sentaos, tengo que deciros algo, quería hablar con vosotros. El Señor me habló y me dice que os tengo que aborrecer a partir de hoy. No interpretéis mal la Escritura. Miseo significa lo que Mateo dice que nosotros entendemos mejor en el lenguaje. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que pone en primer lugar, porque aquí, al ser un hebraísmo, el que usa el idioma hebreo lo entiende. A nosotros nos genera un conflicto, un problema de interpretación. Tampoco quiere decir que lo ames menos, porque la Biblia no se contradice. Antes yo os he dicho, esposos, dice en Efesios, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo pregunto, ¿hay un amor más grande en medida que el amor que Cristo manifestó por la Iglesia? Si conocéis lo que la Biblia dice, todos estaréis diciendo, no hay un amor mayor que ese. Bueno, pues eso es lo que Cristo dice, eso es lo que el Señor dice en su palabra, que tenemos que amar a las esposas, por ejemplo, pero al final sería todo, el amor de las esposas por los esposos también, por los hijos, por el prójimo, por todos. Toda la ley y los profetas se resumen en eso, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero no es tanto como yo lo puedo interpretar una medida de amor. Amo más a Dios y amo un poco menos a mi padre, a mi madre, a mi esposo, o a mi esposa, a mis hijos. Tienes varios hijos, ¿a cuál amas más? Un buen padre no te dirá, a este lo amo más que al otro. No. La medida del amor es distinta. Ahora, a lo mejor tiene más trato con uno que con otro, por las edades, por la afinidad, por lo que sea. Pero, ¿cómo podrías decir amo más a este que al otro? Amo más a mi padre que a mi madre. Amo más a un hijo que al otro hijo. Amo más a mi esposa que a mi hijo. O a mi hijo más que a mi esposa. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, no puedes. No puedo hablar de una medida de amor. El amor es amor. Si es amor verdadero, claro. Si hay intereses egoístas es otro tema. Pero no hablo de eso, hablo de amor verdadero. Pero aquí se está hablando de prioridades y de posiciones. No puedes tener nada por encima de Dios. Dios tiene que estar en primer lugar. Quizás una traducción, como aparece en otras versiones, más correcta, en lugar de decir el que ama a padre o madre, otra traducción dice, si alguno prefiere a padre o madre. O sea, lo que quiere decir es que nada ni nadie puede ocupar el lugar que Dios tiene que ocupar en tu vida. Seguir a Cristo siempre va a hacer que tengas enemigos, te va a crear enemigos, seguir a Cristo. A veces, aún en tu propia familia, eso ocurre. Aquí mismo en Mateo 10, en el versículo 34, un poquito antes, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esto no es el deseo de Dios, no es el ideal de Dios, claro. Aquí está hablando de la realidad. Cristo dijo, yo he venido a traeros paz. ¿No parece esto una contradicción? ¿No he venido a traer paz sino a traer espada? Pues si Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, eso lo dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 14, y ahora dice que no he venido a traer paz, ¿se contradice? No, Jesús habla de las consecuencias de seguirle, el precio
que se tiene que pagar a veces por seguirle. Cristo es el príncipe de paz. Él realmente nos da su paz, mi paz os dejo. Pero la realidad es que, como dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque hay dos clases de personas, los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Si tú crees y tu familia cree, todos viviréis en armonía, en paz, honraréis a Dios. Si tú crees y tu familia aborrece a Dios, entonces los que están en tu casa te van a aborrecer a ti. Y esa es la realidad. Y muchos sabéis de qué estoy hablando, porque lo habéis podido experimentar. Seguro que habéis podido comprobar que por seguir a Jesús, por llamarte cristiano, no has hecho nada malo, no has hecho nada más. Te miran de otra forma, algunos que eran muy amigos ya no lo son tanto. Tu familia te reprocha, es que te vas a la iglesia, siempre estás en la iglesia y a mí me dejas aquí. Son más importantes esos que yo. Y de pronto eso se convierte en un problema. Bueno, que sepas que ese problema que tienes, Dios no lo ignora. Jesús dijo, os ocurrirá esto. Pero a veces es necesario, no puedes poner nada por encima de Dios, si no, estarás perdiendo realmente lo importante, lo valioso. Y a esas personas que te aborrecen tampoco las estás ayudando, las estarás empujando un poco más al abismo del infierno. Aquí mismo en Lucas, donde estábamos viendo la parábola, un poquito más adelante, en el capítulo 21, versículo 12 al 17, a Lucas 21, del 12 al 17, dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados, escucha bien, mira, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Terrible, a veces los más cercanos a ti son los que te traicionan, los que te entregan. Bueno, Jesús está hablando del precio a pagar. Seguir a Jesús implica pagar un precio. Quizás tu corazón se rompa al tener que perder amigos, al ver a familiares enfrentados a ti, odiándote. Eso es duro, porque cuando amas a alguien y lo ves que te devuelve ese mal por bien, ¿qué puedes hacer? Nada, no está en tus manos. Pero ese es el precio a pagar, queridos. No es agradable, pero no hay otra forma. Y siempre con la esperanza de que lo que les estás mostrando, el testimonio que les estás dando, termine con doblegar su corazón duro. Mira, si estas personas te ponen pegas para seguir a Jesús y tú dices, bueno, venga, te hago caso, ¿qué les estás demostrando a estas personas? Que ese Jesús en quien tú creías, esa iglesia a la que tú ibas, al final no era tan importante. Les estás demostrando que lo que tú creías al final es una opción más, es como cualquier otra religión. Ahora, si tú les estás demostrando que realmente estás dispuesto a sacrificar cosas tan valiosas, les estás mostrando, aunque ellos de pronto estén ciegos y no lo quieran ver, pero les estás mostrando que lo que tú crees no es cualquier cosa.
Les estás demostrando que la fe que tienes está por encima de todo lo demás. Y eso, un día, puede ser cuando estas personas se encuentren en encrucijadas de la vida, cuando se encuentren en dilemas, cuando se encuentren ante la tribulación y no sé qué cosas pase, en ese momento tendrán un mensaje que tú les dejaste, que vale la pena seguir lo que tú crees, aún dispuestos a pagar un precio tan alto. Entonces esas personas mirarán en la dirección que tú les mostrabas. No lo olvides. Estoy otra vez en las parábolas, Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz no es el colgante que ahora nos podemos poner nosotros. Yo puedo predicar el domingo y leer este versículo. Y Jesús dijo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y hay una hermana o un hermano que están por ahí sentados y dicen, amén, pastor, mire, yo llevo aquí la mía. Y te enseña ahí su crucifijo de oro colgado en el cuello. Yo llevo aquí mi cruz. No, querido, no es a esa cruz a la que Jesús se refería. Cuando los discípulos escucharon estas palabras, en sus mentes se estaba generando una imagen. ¿Sabes qué imagen era? ¿Recuerdas la descripción que el Evangelio hace de la crucifixión de Jesús? ¿Qué costumbre tenían los romanos cuando iban a ser crucificados? Pues el reo a muerte cargaba su cruz. Tenía que hacer todo un recorrido hasta el lugar donde se crucificaba. En este caso en Jerusalén era el monte Calvario, el monte de la calavera. Y ese recorrido el propio reo tenía que cargar con su propio madero, con su propia cruz. A Jesús lo escarnecieron, lo maltrataron, lo flagelaron, le hicieron de todo, lo torturaron. Y la descripción que se hace, a esa vía se le conoció como la vía dolorosa. Yo no he ido, pero si vas a Jerusalén hay un recorrido marcado que sigue eso. Y la descripción que hace el Evangelio pues fue horrible. Jesús no tenía fuerzas, había perdido una cantidad de sangre tremenda, litros de sangre en toda la flagelación. Estaba agotado, estaba deshidratado, no tenía fuerzas. Cayó varias veces bajo el peso de la cruz que transportaba. Era una agonía inmensa tener que recorrer todo aquel camino cargando la cruz. Cuando Jesús les dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La cruz no era una joya, no era un colgante, era un lugar de maldición, de muerte. Era un lugar de agonía. Las palabras de Jesús son muy duras. Jesús lo podía haber dicho de otra forma. Jesús podía haber dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, que sepa que va a ser difícil. Y todos escuchamos y decimos, bueno, ¿qué haremos? Pues lo intentaremos. Pero Jesús dice, si quieres venir en pos de mí, tienes que tomar tu cruz. ¡Fua! El fogonazo en la mente de aquellos hombres fue algo demoledor. Porque ellos lo habían visto con sus ojos lo que representaba llevar la cruz. Eso sí era negarse. Era arrastrar el sufrimiento hasta un lugar donde te iban a crucificar y te iban a matar. Y Jesús utiliza esa expresión para decir, este es el precio que tenéis que pagar. Tenéis que estar dispuestos a morir por mí. Hermano, yo sé que estos estudios ponen el listón muy alto. Y entiendo que más de uno lo estáis ahí pensando y estáis tragando saliva y estáis diciendo, no sé si yo podré. Pero déjame que te diga algo. Te quiero recordar que no dependerás de tus fuerzas para hacer eso. Para pagar el precio, no estás solo.
el Señor será tu fortaleza. A todos los personajes en la Escritura, cuando el Señor los llamó para que les sirvieran, les exigió un alto precio. Yo no sé cuál es el precio que el Señor te está pidiendo que pagues. De entrada todos entendemos que es negarnos a nosotros mismos. Sí, pero la cuestión es ¿en qué? ¿En qué te tienes que negar? Aquellas cosas, como le pasó al rico, aquellas cosas que son más valiosas para ti son las que Dios te va a pedir. Aquellas cosas que son los problemas para ti son los que Dios te va a exigir. Estaba hablando con una persona de a veces el precio de estar en el liderazgo, del precio de ser pastor, del precio de tener que salir a predicar. ¿Sabes? Predicar la palabra de Dios no es gratificante. ¿Sabes por qué? A mí me bendice un montón cuando hay hermanos que me dicen, pastor, la palabra de hoy me bendijo mucho, me habló de forma personal. A mí me bendice porque entiendo que Dios es fiel y está tratando con nosotros. Y saber que eres bendecido es lo mejor que puedo escuchar. Pero no todos reaccionan así. A veces hay gente que tuerce el gesto y vienen y te dicen, a mí esta predicación no me gusta, has hablado muy duro, no, esto no. Y te duele, porque no es mi intención desanimar o dañar a nadie. Pero hermanos, el mensaje del Evangelio es así. No podemos engañar. No podemos decir, sigue a Jesús como quieras. Si te digo eso, soy culpable de las consecuencias que ante Dios tú tengas que pagar. Me hago cómplice de la mentira. Yo no te puedo decir, mira, involúcrate en la iglesia como tú veas, a tu manera, como tú quieras. No, hay un precio a pagar. En Gálatas 2:20, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el primer versículo que me aprendí de memoria cuando me convertí y conocí a Cristo como mi Salvador? ¿Quién lo sabe? Lo he dicho en algunos estudios. Igual alguien lo escribe. ¿Cuál fue el primer versículo que aprendí cuando me convertí en el Señor? No, bueno, no espero que os acordéis, porque me sorprendería si alguno lo escribe y diría, vaya, ¿cómo te acuerdas? Segunda de Corintios 5:17. Pregunta, ¿cuál fue el segundo versículo que me aprendí? Gálatas 2:20, el que os acabo de citar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, tal. Para nosotros ese mensaje nos llega de otra forma, muy distinto a como lo escucharon los primeros lectores, los primeros oyentes cuando esto se escribió en la época de los Gálatas, muy distinto. Porque cuando ellos escuchaban con Cristo estoy juntamente crucificado, no es como para ti y para mí hoy. Para ti y para mí hoy, ver a Cristo crucificado es casi pues ver una escena de una crucifixión de una escultura, de una imagen de la Iglesia Católica Romana, ves al Cristo y tal, viene una tradición, los crucifijos, las joyas, el no sé qué. Para estos oyentes, para los primeros lectores, cuando leen la carta de Pablo y le escuchan decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, en sus mentes se generan todas esas imágenes, muerte, sangre, agonía, sufrimiento, indecibles. Ellos veían crucifixiones y era lo peor, lo más terrible que se podía ver. Y Pablo dice que yo estoy crucificado juntamente con Cristo. En la cruz murió Jesús, pero yo estaba allí muriendo con él. Pablo entendía el llamado de Jesús, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo.
Las palabras de Jesús son muy duras. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, bueno, que se tome un tiempo y a ver si sígueme a tu manera. No, no puede ser mi discípulo. Queridos hermanos, seguir a Jesús no es fácil. Y ahora quiero que os preguntéis una cosa. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué sigues a Cristo? Piénsalo. Tienes tu tiempo. Estás en la intimidad de tu casa. Algunos no estáis solos, estáis acompañados, pero estáis entre familia, entre matrimonios, entre padres e hijos, estáis ahí en confianza y no tenéis por qué decirlo en voz alta, pero piénsalo. Hazlo personal. ¿Por qué sigo a Jesús? Piénsalo. Respóndete a ti mismo. ¿Lo sigues por lo que te da? ¿Por lo que puedes conseguir de Él? ¿Lo sigues para asegurarte el cielo? ¿La salvación? No digo que esté mal, es legítimo que querramos ser salvos, es lógico, yo también. Pero ya hemos conocido a Jesús. ¿Sabes? Santa Teresa de Jesús tenía un poema que más o menos así parafraseándolo, decía: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte o de ofenderte. O sea, Santa Teresa decía: te sigo porque te amo, porque he sentido tu amor en mi vida y ahora ya no intento agradarte para ganarme el cielo, ni tampoco lo hago por miedo al infierno, lo hago porque te amo, porque me he sentido tan amada de ti. Hermano, ese tiene que ser nuestra fuerza. Cristo te ha amado tanto que lo dio todo por ti. Contempla ese amor, disfrútalo, recíbelo. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por lo que te da o por lo que Él hizo? Es posible que nos acercásemos a Él pensando como el rico: ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para heredar la vida eterna? Puede ser, pero ahora ya estamos con Jesús. Si estás en Cristo ya tienes la vida eterna. Ahora tomar tu cruz, negarte a ti mismo, ponerle a Él en primer lugar tendría que ser un placer, la máxima prioridad para cada uno de nosotros. Versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús nunca abarata el precio de seguirle. Si tú vas a construir una torre, aquí una torre no es un chalet en la playa, una torre se refería a una edificación típica en ese tiempo. Si vas a edificar una torre tienes que sentarte y calcular. Yo quería construirme un palacio, pero soy realista. Lo que dispongo me da para una casita de 3 habitaciones, punto. No puedo más. No, es que yo quiero construirme un palacio. Y cuando pusiste los fundamentos ya no te queda nada de dinero para seguir edificando. Entonces, calculaste mal el precio. Aquí no hay ofertas. Y el que me siga hoy, le dejaré que tenga su casa y su coche en primer lugar. Jesús no hace eso. Aquí no hay ofertas, no hay saldos, no hay rebajas de primavera, que se acerca ya a la primavera. No, aquí el precio a pagar siempre es el mismo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo uno una vez. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Te acuerdas? Jesús dijo: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Igual no te lo has pensado, no has calculado el precio. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y a mí esto
me trae a mi mente tristemente la vida de muchos que pretendieron hacerse cristianos, comenzaron a caminar, vinieron a la iglesia, se involucraron, empezaron a hacer cosas, pero un día se volvieron atrás. ¿Por qué? Cuando se dieron cuenta del precio que había que pagar, renunciaron, se fueron atrás. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene a él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, calculando el precio. Mira, enfrentarnos con 10.000 hombres a 20.000, tenemos muy pocas posibilidades de ganar. Seamos realistas. El precio que vamos a pagar es muy alto, muy caro. Mejor actuamos de otra forma. Estar dispuestos a pagar un precio tiene que ser con consecuencia, con conocimiento de causa. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dicho en otras palabras, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a renunciar? Que no renuncia. La palabra renuncia en el griego es apotasomai. Apotasomai significa decirle adiós a algo, despedirte de algo. Si no estás dispuesta a despedirte de todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, este no es un pensamiento negativo. A algunos quizás les está resultando, wow, hoy no me gusta el estudio, es muy negativo todo. No, esto no es negativo, es positivo, es glorioso. Porque escúchame, el Señor te está pidiendo las cosas terrenales, que son temporales, que son vanidad, y a cambio te está ofreciendo las riquezas eternas. ¿Quién estaría dispuesto a decir, mira, yo no estoy dispuesto a pagar el precio? Mis riquezas, mi diversión, mi bienestar en la tierra es mucho más de lo que tú me ofreces. ¿Sí? ¿Alguien puede pensar así? Lo vano de este mundo, lo temporal, es más valioso que las riquezas eternas que Dios te ofrece. Vaya, pues eso sí sería una sorpresa, aunque ocurre tristemente con mucha frecuencia. Hermano, este es un estudio con un mensaje glorioso y esperanzador, porque el Señor te pide mucho, pero no te deja solo. Él te va a respaldar con todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Y realmente Dios es rico. Pero no rico así como lo del mundo, no, rico realmente, en verdad es rico. Y las riquezas de su amor, de su paz, de todo lo que tú puedes experimentar, como si de tu interior brotasen ríos de agua viva, realmente eso no se puede pagar con todo el dinero de este mundo. Yo veo a los ricos de este mundo amargados, con miedos, con estrés, desesperados, y pienso de qué les sirven sus riquezas. Pero se aferran a ellas con uñas y dientes, y para nada estarían dispuestos a desprenderse ni de una parte por recibir las riquezas del reino de Dios. Absurdo, pero así es. Y ahí terminan estas dos parábolas. Fíjate cómo continúa, porque aunque hay un título, el pasaje continúa. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos oiga. Si sois sal, tenéis que tener la función de la sal. Sazonar, pero sobre todo preservar los alimentos. Hace 2 domingos el Señor nos habló de eso. Queridos hermanos, hemos llegado al final de un día más y otro estudio más, un poquito más de alimento a nuestras vidas.
Hemos vuelto a escuchar la voz del Señor. Dios nos habla y lo hace porque nos ama. Y nunca la palabra de Dios es para desanimarnos, nunca. Para incentivarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para que realmente invirtamos en lo que vale la pena, que no te dejes engañar. Tu vida no es nada si no tienes a Dios. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. El precio a seguirle es alto, claro que sí, pero vale la pena. Es lo mejor. Que paséis una buena noche, que descanséis, que el Señor os siga bendiciendo, cuidando, fortaleciendo. Mañana es domingo y los domingos tenemos doble encuentro. Tenemos por las mañanas, a las 11 horas de España, estaremos en la iglesia, en el local de cultos, de reuniones. Alabaremos a Dios juntos, compartiremos cosas, predicaremos la palabra. Y por la tarde, a las 9 de la noche, volveremos a estar aquí estudiando otra vez su palabra. Así que espero que nos podamos ver mañana. Yo lo estoy siempre deseando, estoy impaciente por volver a veros. Y no sé si alguien sabe de qué vamos a predicar mañana en la iglesia, porque lo dije el domingo pasado. Lo anuncié. Igual alguien se acuerda y lo escribe ahí. Lo dejo así en suspense, en misterio. ¿De qué nos hablará mañana Dios en la predicación? Queridos, os amo con el amor del Señor. Realmente sois valiosos para mí porque formamos parte de lo mismo, del mismo cuerpo y la cabeza es Cristo. Mañana nos vemos si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.